Cartago en España, ¿no? En la antigua Hispania. Vamos a completar el pack de los pueblos prerromanos hablando del papel de Cartago en la península ibérica. Porque bueno, todos tenemos en cuenta a Roma, ¿no? Que venimos de Roma, que el español viene del latín, correcto. Pero a veces no tenemos en cuenta el papel de Cartago y la presencia cartaginesa, que también fue importante. Y de hecho, los cartagineses, sin quererlo obviamente, allanaron el camino a la posterior conquista romana de la península, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de este tema. Y lo primero que hay que decir es que Cartago empieza a poner el pie en la península ibérica con esta guerra entre ciudades griegas y fenicias en el Mediterráneo occidental, esta guerra comercial que terminaría transformándose en lucha armada generalizada. Entonces, en esa guerra, Cartago absorbe Gadir, la ciudad fenicia de Gadir, Cádiz. Probablemente la absorbería políticamente sin necesidad de lucha, porque eran hermanos fenicios, aunque a saber. Y bueno, puso ahí el pie por primera vez en la península ibérica, empezó con su flota a bloquear el estrecho de Gibraltar, a bloquear las costas, a bloquear quién venía, quién entraba y quién salía de la península, para impedir y restringir el comercio a otros pueblos. Entonces empezó un poquito ya a extender su influencia. Pero luego realizó un cambio de estrategia y se centró más en las islas del Mediterráneo, Baleares, Cerdeña, Sicilia, y fue dejando un poquito de lado el tema de la península ibérica. ¿Qué pasó? Que los cartagineses sufrieron una derrota muy importante y muy grave contra los romanos en la Primera Guerra Púnica, y a raíz de esa derrota perderían Cerdeña, perderían Sicilia, tuvieron que pagar un tributo muy fuerte a Roma, tenían que pagarlo periódicamente, y aparte tuvieron que aceptar restricciones de Roma en cuanto a su flota, en cuanto a cuántos barcos podían tener y demás. O sea, perdieron y tuvieron que aceptar condiciones muy duras. Entonces ahí Cartago tuvo que reenfocar su estrategia, y ahí se volvió a abordar el proyecto de la península ibérica, el clan de los Barca, que eran la familia que dominaba la escena política de Cartago en ese momento y dominaban el Senado. Volvió a apostar por el plan de la península ibérica, controlar los metales preciosos de la península ibérica, controlar todo ese flujo de mercenarios íberos y celtíberos, y así algún día poder volver a desafiar a Roma. Este era el plan del general Amílcar Barca. Amílcar Barca se había destacado en la Guerra de los Mercenarios, ayudando a aplastar a los mercenarios rebeldes en el norte de África. Y bueno, en la Primera Guerra Púnica, aunque habían perdido, ¿no?, la guerra, Amílcar había hecho bien su papel por tierra en Sicilia. Realmente Cartago había perdido la guerra, pero por otros motivos, por las derrotas por mar y demás. Realmente Amílcar no tuvo la culpa y le hizo bien su parte. Entonces, bueno, Amílcar, que aún tenía prestigio, se embarcó con un ejército de 15.000 hombres y una flota reducida, pasó el estrecho de Gibraltar, junto a su hijo Aníbal, que en ese momento el legendario Aníbal era solo un niño, y junto a su yerno Asdrúbal el Bello. Entonces pasaron al estrecho de Gibraltar y fueron a Gadir, a Cádiz. Y aquí, bueno, supuestamente habría tenido lugar esa supuesta escena en la que Amílcar le hace jurar a su hijo, a Aníbal, al joven Aníbal, odio eterno a los romanos. No queda claro si esta escena es histórica o es apócrifa, ¿no? Las crónicas romanas la recogen, pero bueno, eso queda ahí en la duda. En cualquier caso, pues bueno, a partir de ahí, Cartago con Amílcar empiezan a extender su influencia por el valle del Guadalquivir, empiezan a absorber políticamente a otras ciudades fenicias de la península y tuvieron que enfrentarse a dos caudillos íberos llamados Istolacio y Indortes, a los que Amílcar derrotó capturándoles vivos y crucificándoles, aunque a sus guerreros, a los prisioneros que se rendían, les perdonaba la vida y les ofrecía la posibilidad de unirse a Cartago como mercenarios. Entonces, bueno, ahí Cartago empezó a extender su influencia por el valle de Guadalquivir, controlar las minas de oro de Sierra Morena y, bueno, empezó a expandirse, incluso ya poner sus ojos en el Levante, ¿no?, en las ciudades griegas. Las ciudades griegas, alarmadas, le pidieron ayuda a Roma, quien mandó una embajada a Amílcar para exigirle explicaciones. Entonces Amílcar, la explicación que dio fue que, bueno, que estaban expandiéndose para obtener más recursos con los que poder pagar el tributo a Roma. Entonces, claro, bueno, Roma aceptó esta explicación, porque en ese momento Roma tenía asuntos más urgentes que atender en Italia, tenía que luchar contra los galos y demás. Y bueno, pues aceptó esta explicación, que obviamente era mentira. Entonces, bueno, pues Amílcar, ¿qué pasa? Que se tuvo que enfrentar a los oretanos, al caudillo Orisón, que le tendió una emboscada utilizando
carros, carros en los que había paja ardiendo, y esos carros estaban tirados por toros, y a los toros se les prendía fuego en los cuernos. Entonces, claro, ahí los toros se lanzaban tirando de los carros como locos en estampida contra el ejército cartaginés, sembrando el caos, y así los íberos pudieron derrotarlo. Aníbal se pondría a salvo, Aníbal y Asdrúbal, pero Amílcar, que se quedó protegiendo la retirada, se ahogó al cruzar un río. Y los cartagineses fueron derrotados por los íberos. Y esta victoria fue muy celebrada por los íberos porque odiaban mucho a los cartagineses y odiaban mucho a Amílcar. Y hay teorías de que puede ser el origen, esta derrota cartaginesa, puede ser el origen de las fiestas españolas en las que se prende fuego a los cuernos del toro, pues que esas tradiciones taurinas pueden tener aquí su origen, aunque no dejan de ser teorías. ¿Quién sucedió en el gobierno de la España cartaginesa a Amílcar? Pues su yerno, Asdrúbal el Bello. No sé si sería tan bello o no, pero bueno. Lo que sí que hizo fue primero castigar a los íberos que habían causado la muerte de Amílcar, a los oretanos, los castigó duramente, pero a partir de ahí cambió la política hacia una política más benévola con los íberos, más de pactos, de matrimonios de conveniencia. El propio Aníbal acabaría casándose con Imilce, una princesa íbera. Asdrúbal también se casó con otra princesa íbera. Entonces, bueno, con pactos de conveniencia fue haciéndose alianzas con las tribus íberas, aunque hay que decir que también cogía rehenes entre los miembros de las tribus, entre los miembros nobles, en garantía de los acuerdos, pues se hacían rehenes, ¿no?, para garantizar esos acuerdos. Eran acuerdos desde un punto de vista de que Cartago estaba por encima, no era desde un plano de igualdad, pero bueno. Fue Asdrúbal el Bello, el que fundó la nueva capital de Cartago en la península, Cart-Hadasht, que luego sería llamada Cartago Nova por los romanos, y es lo que a día de hoy llamamos Cartagena. En una ubicación privilegiada, con acceso a recursos mineros, recursos agrícolas, fácil de defender en teoría, aunque luego Escipión el africano demostraría que eso no era así, pero bueno, fácil de defender en teoría. Y bueno, construyeron un puerto y fue como la joya de la corona, ¿no? La nueva joya de la corona en Hispania. Asdrúbal el Bello terminaría muriendo asesinado, y aquí hay dos versiones. En una fue una examante despechada y en otra un esclavo maltratado, pero ambas versiones terminan igual. Terminan con el Bello de Asdrúbal asesinado. Entonces, ¿quién fue el nuevo gobernador? Aníbal, el único, el grande, el inigualable Aníbal Barca, ¿vale? En ese momento tenía 25 años, cuando se convirtió en el gobernador de la España cartaginesa. Entonces, bueno, Aníbal empezó a expandirse por varias ciudades griegas, y los romanos mandaron una embajada alarmados, y se firmó un pacto en el cual, según ese pacto, los cartagineses podían expandirse pero sin pasar el límite del río Ebro. ¿Qué pasa? Que Cartago empezó a tener problemas con la ciudad griega de Sagunto, que supuestamente habría atacado a unos aliados de Cartago. Entonces el ejército de Aníbal al frente de un enorme ejército, puso asedio a la ciudad de Sagunto. Entonces Roma mandó una embajada al Senado cartaginés a quejarse porque la ciudad estaba bajo la protección de Roma. Pero claro, estaba bajo la protección de Roma, pero estaba en el área de influencia cartaginesa, ¿no? Había una especie de vacío legal, había ahí un conflicto legal. Entonces, bueno, no hubo acuerdo y estalló la guerra, la famosa Segunda Guerra Púnica, en la que Roma y Cartago se jugarían el dominio del mundo antiguo, ¿no? Estallaría esta famosa guerra. Entonces, bueno, volviendo al asedio en sí, Aníbal estaba asediando Sagunto. Primero mandó un ataque desde 3 puntos diferentes, con escalas y arietes, pero el ataque fracasó, y el propio Aníbal fue herido por una jabalina, de hecho. Luego mandó con torres de asedio un ataque hacia las torres de la ciudad, hacia las torres de la muralla, pero también fracasó. No solo eso, sino que los saguntinos hacían constantes salidas para estorbar al ejército cartaginés. Entonces, bueno, Aníbal ahí lo que hizo fue construir unas nuevas torres de asedio, tiradas por elefantes y con catapultas y máquinas de guerra situadas encima de las torres de asedio, ¿no? Entonces esas torres de asedio iban avanzando, y como las máquinas de guerra, las catapultas que tenían, estaban en una posición elevada, barrían las almenas de Sagunto, obligando a los saguntinos a ponerse a cubierto, y así pues los cartagineses pudieron aproximar los arietes a las murallas, derribar la muralla, y bueno, empezó una lucha casa por casa, porque los saguntinos sabían que no iban a recibir piedad y resistieron hasta el último hombre. Se produjo una tremenda matanza y un tremendo saqueo de la ciudad de Sagunto, que quedó destruida.
Previamente a esta destrucción de Sagunto, hay que decir que Aníbal había realizado varias expediciones contra el centro de la península ibérica para reafirmar el poder de Cartago sobre las tribus celtíberas del interior peninsular. Destruyó lo que vendría siendo la actual Cuenca y Salamanca, por ejemplo, y derrotó a una coalición de celtíberos en la batalla del Tajo. Fingió retirarse a través del río Tajo y cuando los celtíberos entusiasmados le persiguieron y estaban cruzando el río, entonces Aníbal dio la orden al ejército cartaginés que se girara de repente y les atacase en ese momento más comprometido, ¿no? Cuando estaban cruzando el río, y los aplastó completamente. Entonces, bueno, con Aníbal ya Cartago controlaba todo el sur y el levante peninsular. El centro no lo controlaba directamente a los celtíberos, pero sí los había derrotado y los tenía sometidos. Había firmado con ellos acuerdos favorables a Cartago. Entonces, bueno, Cartago tenía ya bastante avanzada realmente el proyecto de conquista de la Hispania, ¿no? Pero claro, estallaría la Segunda Guerra Púnica y Aníbal abandonaría para siempre España, cruzaría los Pirineos al frente de un ejército, cruzaría también los Alpes para embarcarse en esa famosa campaña que todos conocemos, ¿no? De invasión de Roma y de invasión de Italia, que le haría pasar a la historia. Entonces, bueno, eso en cualquier caso es un tema para otro vídeo. El de aquí lo dejamos por hoy. Darle like si os ha gustado, suscribiros para más contenido. Recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.